Hola, ¿qué tal? Esto es su canal cristiano Betel, Casa de Dios y Puerta del Cielo. Y hoy vamos a continuar con la lectura de la palabra. Ya estamos en Corintios capítulo 13. Y como les decía, es uno de mis capítulos preferidos de la Biblia. ¿Por qué? Porque habla de nuestro Señor Jesucristo, en realidad. Porque Dios no crea amor y hace amor y lleva amor a la gente. No, Dios es amor, es el amor. Entonces, cuando alguien tiene el amor en su corazón, tiene a Cristo. Cuando tiene a alguien a Cristo, tiene el amor. Entonces, vamos a empezar, vamos a poner este tiempo en manos de nuestro Señor Espíritu Santo. Y dice la palabra: si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Vamos a orar y vamos a poner este tiempo en manos del Espíritu Santo. Señor Espíritu Santo, le doy gracias porque sé que nos va a guiar en esta travesía, en el conocer de la palabra, Señor bendito, en el tener entendimiento de ella, Padre, y caminar en ella. Le pido, Padre, Señor Espíritu Santo, Señor Jesús, que nos lleve a toda verdad, Señor, que nos guíe a lo correcto, que nos abra nuestros ojos, nos quite toda carnalidad y nos abra los ojos espirituales, quite toda distracción también, Padre bendito, que pueda haber en este momento, y nos ponemos en sus manos, Dios, para que el Señor Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Y le pedimos, Señor Dios Todopoderoso, que nuestra palabra sea de exhortación, consolación y edificación para nuestras vidas. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, dice: si yo hablara lenguas angélicas y humanas y no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Por eso yo he hablado mucho al respecto de hacer la oración de fe. Mucha gente hace su oración de fe, Romanos 10:9, que si confesares a Cristo como tu Señor y lo creyeres en tu corazón, serás salvo. Entonces, es una oración sí necesaria, pero tiene que ser con entendimiento. Por eso mucha gente ha tenido que hacer esa oración 2 y 3 veces y muchas veces porque no le han dado el entendimiento y porque no han recibido al Señor en su corazón. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y vemos también que está hablando de los dones del Espíritu Santo. Si yo tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. De nada sirve que yo dé mi vida por las personas, que yo dé mis bienes para dar de comer a los pobres. De nada me aprovecha si no tengo amor. Y eso lo vemos también en la enseñanza de Zafira y de su esposo, cuando fueron y donaron un terreno y dieron solo una parte y dijeron que habían dado todo y quisieron engañar al Señor Espíritu Santo y cayeron muertos ahí. En otro día pues, estudiaremos más a profundidad esa enseñanza de Zafira, pero bueno, cuando queremos engañar al Espíritu Santo, obviamente el Señor Espíritu Santo no puede ser burlado, no puede ser engañado. Entonces, de nada sirve que yo trate de demostrar otro punto bien importante. Ya lo hablamos, dice: si hablara lenguas humanas y angélicas. Aquí tenemos que separar otra vez. Hay dos clases de lenguas en grupos generales, porque hay subgrupos, se puede decir. Entonces, en grupos generales son humanas y angélicas. ¿Cuáles son las angélicas? Obviamente las que hablan los ángeles. Humanas, vemos precisamente en la fiesta del Pentecostés, que cuando bajaron como lenguas como de fuego y empezaron a hablar los apóstoles, la gente se sorprendía porque hablaban en los idiomas de los lugares de donde venían, de Macedonia, de Acaya. Ellos estaban escuchando las buenas nuevas en su idioma. O sea, hay lenguas humanas y hay lenguas angélicas. Dentro de esta parte, las angélicas también tienen, como les decía, subdivisiones, porque existen las angélicas que vienen de parte de Dios y las angélicas que vienen de parte del enemigo. O sea, también son ángeles, pero son ángeles caídos. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque cuando una persona se presiona, porque las iglesias le dicen que ahí se tiene que hablar lenguas a fuerza y todos tienen que hablar lenguas, que eso también lo vamos a hablar, o ya lo hemos hablado, de hecho ya hemos aclarado el punto, pero sí vamos a seguir aclarando el punto, porque parece que mucha gente no quiere entender esa parte, pero el hablar lenguas no es el principal don. Y porque hay muchas iglesias que hablan lenguas, pero no tienen los demás dones.
no son solo 9, porque Dios, el Padre dio dones, el Hijo dio dones, el Espíritu Santo dio dones, y entonces dentro de los si hablamos solamente de los del Espíritu Santo, son 9. ¿Y por qué solamente centrarnos en uno, y en uno que Pablo dice no es el más importante? Sí tiene que haber lenguas, obviamente, en las iglesias, pero cuando hay un mover del Espíritu Santo tienen que moverse todos los dones. Pero el punto que está hablando aquí, y bueno, vamos a terminar de explicar esta parte, aguas, porque precisamente la emoción de querer hablar en lenguas hace que muchas personas tengan lenguas, pero no sean de Dios. Y entonces me ha tocado que de pronto en la iglesia están hablando lenguas, pero están maldiciendo al apóstol o están queriendo tirar la iglesia. Y entonces Dios nos da el discernimiento, es uno de los dones y es importante. Si hay lenguas, tiene que haber dones para que yo pueda saber, porque ya estamos viendo que hay lenguas peligrosas. Entonces yo tengo que tener discernimiento para saber cuál sí viene de Dios y contrarrestar la que no viene de parte de Dios. Entonces, también en las lenguas humanas hay dos. Están las lenguas humanas en que se recibe para que precisamente el propósito fue que se pudiera llevar el evangelio a otros lugares. Yo me pregunto si los dones no han acabado, porque si la iglesia se llena totalmente de dones, muchas iglesias, de don de lenguas, porque no de los demás, porque solamente lenguas angelicales y no terrenales, porque no hay lenguas terrenales. Si el Señor nos llamó a ser discípulos, Mateo 28, 19, 20, vayan pues a la gente de todas las naciones y hagan los mis discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y yo por mi parte estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, si esa es la gran comisión, ¿por qué en un lugar donde se mueven las lenguas no hay lenguas terrenales para llegar a otros países y compartir sin que tenga que estudiar el hermano un idioma, que fue lo que pasó con Pedro y los demás el día del Pentecostés? Entonces, de pronto hay también lenguas humanas. ¿Qué son lenguas humanas? Estamos hablando de las lenguas que da el Espíritu Santo, pero hay lenguas que vienen de mi carne. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad, precisamente por la presión que ejercen algunas iglesias de que si no hablas en lenguas, entonces, ¿qué está pasando en tu vida? Empiezan y Isaías lo marca muy bien cuando dice, hablan como ebrios, va, vivo. O sea, no están diciendo nada y por eso muchas se están burlando y vamos a sacar la metralla. Y de pronto en Estados Unidos hicieron un estudio en donde pusieron pues, unos aparatos para medir y donde se activa una no sé cómo le llamen ellos, célula, no sé qué sea, pero se activa algo en el cerebro, una neurona, no sé, pero que es que se activa cuando tenemos un idioma concreto, real, correcto. Obviamente, si agarraron a personas que hablan pues obviamente que cuando hicieran el estudio no iba a aparecer lenguas, porque no son lenguas, así sencillo, son lenguas carnales de mi emoción, de creer que yo ya tengo el don de lenguas, y no son lenguas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en esa parte de las lenguas, pero ya sabemos entonces que hay lenguas humanas y angélicas, pero si yo tengo las lenguas humanas, Dios me dio el don para poder hablar en otro idioma y poder compartir el evangelio en ese idioma, o tengo lenguas angelicales que son principalmente para hablar con Dios, y cuando se habla en la iglesia, la regulación de lenguas nos dice que tiene que ser correctamente y que tiene que haber alguien que la interprete. Si no, pues el que lo escuche va a pensar que no, el que no es cristiano va a pensar que estos están locos. Eso es lo que dice Pablo. Entonces, pero aquí hay un punto bien importante. Está hablando del don de lenguas. Después habla del don de profecía, que es uno de los dones del Hijo. Y luego habla de dar todos mis bienes, el don de misericordia, que es uno de los dones del Padre. O sea, está hablando de que si yo tengo dones del Padre, dones del Hijo y dones del Espíritu Santo, pero no tengo amor, nada sirve. Entonces una iglesia no se nota que es una iglesia que tiene el mover del Espíritu Santo por sus dones. Muchos han acaparado esa parte de poner, de hacer falsas cosas, de querer ayudarle al Señor Espíritu Santo, a nadie le ayuda, y hacer falsos milagros. Y hay personas que se prestan a hacer teatros en la iglesia para que haya milagros y se muevan los dones. Y muchos precisamente empiezan a hablar en lenguas, bla, 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 y están todos hablando en lenguas y quizás uno o dos, o no sé cuántos, pero quizás en alguna iglesia hasta ninguno realmente está hablando lenguas angelicales de Dios. Entonces, pero precisamente el punto que llegas a una iglesia y que empiezan a moverse los dones, eso no es lo que hace ver que sea una iglesia verdadera de Cristo, sino el fruto. Si fruto no se mueve,
Si no ves fruto en la vida de las personas en esa iglesia, si no ves fruto en la vida del pastor, del que enseña, si no es congruente su enseñanza con su forma de vivir, no es de Dios, así de sencillo. Si yo no tengo amor, nada soy, de nada me aprovecha. Y luego nos habla de características del amor. Entonces nos está diciendo cuáles son las características de Dios. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. El amor no es arrogante. No se porta indecorosamente. No busca lo suyo. No se irrita. No toma en cuenta el mal recibido. No se regocija en la justicia, sino que se alegra en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera. Todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero si hay dones de profecía, se acabarán. Vamos primero a esa parte. El amor es paciente. Dios nos enseña a ser pacientes porque Él ha sido paciente. Dime cuántas veces te ha hablado una y otra vez a ti que ya eres cristiano, cuánto tiempo te habló antes de ser cristiano para que llegaras. Él tenía que estarte rogando. No, Él es Dios. Tú eras el que tenías que haberte arrodillado y rogado a Dios que te diera el privilegio, la misericordia de ser hijo y de vivir una vida bendecida en el reino. Pero no, el Señor nos buscó a nosotros cuando no valíamos nada. Para nosotros valíamos la vida de nuestro Señor Jesucristo, para Él. Para nosotros no valíamos nada, para el mundo no valíamos nada, pero para Él valíamos la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y fue paciente con nosotros. Ha sido bondadoso, porque aun cuando tú no eras hijo de Dios, Él nunca dejó de bendecirte. Nunca, es más, yo puedo decir que muchos cristianos podemos dar testimonios de milagros que vimos antes de ser cristianos y antes de aceptar al Señor Jesucristo. El amor no tiene envidia. Por supuesto, cuando nosotros aprendemos a orar correctamente y entendemos que también parte del plan de Dios de la Trinidad es porque a veces tenemos necesidad de hablar con un padre, a veces con un amigo, a veces con la figura materna. Y no quiero decir, y otra vez subrayo, no quiero decir, porque muchos hasta iglesias han inventado el término de mamá Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo no es mamá. La mujer fue creada por Dios. No fue al revés. Entonces, obviamente, Dios, el Padre, dio características de él al varón y el Espíritu Santo dio características de él a la mujer. Entonces, cuando yo tengo necesidad de hablar con una figura materna, puedo hablar con el Espíritu Santo, pero siempre en el entendimiento que la madre es una mujer carnal. El Espíritu Santo no es madre, es Dios. No tiene género, porque el género lo hizo Dios. Género mujer, hombre, nada más dos, no como ahora que están inventando chorro mil de géneros. No, solamente hizo dos, pero Dios los creó. Pero Dios está fuera de esa carnalidad. No es hombre o mujer o ella, como ahora lo están manejando algunos tontos blasfemos que están manejando ideologías que no están en la Biblia. Pero vemos entonces que el amor no tiene envidia. Cuando yo platico con el Señor Espíritu Santo, no se pone celoso Jesús. Cuando yo platico con mi Señor Jesucristo, mi papá no se pone celoso. O sea, no hay envidia. Y obviamente tampoco hacia nosotros. El Señor no se enoja cuando dice, ay, es que es bendecido. Pues no, ¿cómo se va a enojar si Él es el que nos bendice? Obviamente. El amor no es jactancioso. El Señor Jesús en ningún momento utilizó sus prerrogativas divinas para decirles, es que yo sí soy rey y te me cuadras. Y voy a traer un ejército de ángeles y que te maten. Ay, ustedes me quieren matar, que baje fuego del cielo y que los acabe. No, nunca fue jactancioso, nunca se jactó de ser, nunca dijo, cuando le preguntaban, ¿quién eres? Decía el Hijo del Hombre. Y cuando le preguntaban, le decían, ¿eres tú el Hijo de Dios? ¿Eres tu Dios? ¿Eres rey? Decía, tú lo dices. Él nunca se autoproclamó nada. Es el ejemplo que tenemos que, no es jactancioso. ¿Cuántos anteponen a fuerza, licenciado en esto? Arquitecto, doctor, maestro, y dentro de la iglesia, muchos se enojan, sino el pastor, el apóstol, el evangelista, si no te pones eso, se enojan, se molestan, es su título. No, mira, el Señor no es jactancioso, no se jactaba, Él no venía a decir, es que yo soy el rey y yo fui el que di esos dones, y si los tienes es gracias a mí.
Hoy hay mucha gente que es así, y hasta cristianos. Yo he escuchado muchos que dicen, es que lo que tienes es gracias a mí. De pronto ha habido quienes llegan con el apóstol, ¿no? O con el pastor y es que usted se mantiene de mis diezmos. Ese es ser jactancioso. Ya está mal. Desde ahí ya está mal. Ya, si el pastor se pone a discutir con una gente así, pues el discutir con necios te hace necio. Así que, no, no es jactancioso, no está con Dios, no tiene Dios, no tiene el amor, no tiene amor. No es arrogante, dice la palabra también, no es arrogante. No se porta indecorosamente, obviamente donde está Dios no está lo malo, no está el pecado, no está lo vergonzoso, no busca lo suyo. Dios, si buscara lo suyo, vino a buscar a los suyos, pero no busca lo suyo, no te hace manita de puerco para que le des el diezmo. Cuando tú entiendes por revelación la bendición que tú recibes, porque eh, es la ley de la siembra y la cosecha, el diezmo, y lo que tú siembras, eso cosechas, pero alguien sembró antes que tú, antes de que tú empezaras a sembrar. Si hoy tienes algo es porque alguien sembró, y ese que sembró es Dios, por medio de tus padres o no sé, por alguien más, pero ese que sembró es Dios. Y lo único que haces es regresar esa bendición para que Dios siga bendiciendo lo que tú recibes. Pero tú estás primero siendo agradecido y es reconocer que Dios te ha dado todo lo que tienes. Para eso es el diezmo. No tiene nada que ver con ley. Y si alguien se confunde cuando digo la ley de la siembra y la cosecha, no estoy hablando de la ley antigua, no estoy hablando de los 10 mandamientos. La ley de la siembra y la cosecha es como la ley de la gravedad. Es algo natural, algo que ves. Si tú siembras una semilla de naranja, no vas a recibir pepinos, obviamente. Si tú siembras papa, no vas a recibir zanahorias. Si tú siembras uva, no vas a recibir capulines, obviamente. Entonces de eso se trata, el hecho de que precisamente lo que tú siembras, si tú siembras amor, recibes amor. Si tú siembras bendición, tú recibes bendición. Si tú le siembras en la casa de Dios, pues vas a recibir hasta que sobre y abunde, porque Dios no se queda con nada, pero no lo hacemos por lo que vamos a recibir, sino por agradecimiento a lo que Dios dio y por reconocimiento. Entonces, el amor no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, porque precisamente no busca lo suyo porque Dios ve que tú tienes un corazón de dar una décima parte de lo que Dios te ha bendecido y Dios te multiplica 100 por uno y más. Amén. No toma en cuenta el mal recibido, no se regocija en la injusticia. O sea, por eso el Señor antes de que te pierdas, te llama una y otra vez. Ya lo hemos hablado, si ves el video de acá, vamos a hablar de eso, de que muchos años yo di esa prédica como el bueno, Josías, y el malo acá. No, el Señor me dijo, es una historia de amor. Yo amaba con amor eterno acá. Le fui, le hablé una y otra vez y no quiso, y él quería estar en espíritu de mentira. Bueno, al cliente lo que pide, él pidió mentira, pues él sembró mentira, es otra vez la ley de la siembra y la cosecha. Él recibió mentira, un espíritu de mentira. Si obviamente tú siembras en la carne, vas a recibir en la carne. Si tú no siembras en el espíritu, no vas a recibir en el espíritu. Lo que tú siembres, eso vas a cosechar. Hoy lo que tú tienes son las consecuencias de lo que tú has sembrado en el pasado. Ajá. No se regocija en la justicia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, ya lo vimos. O sea, él fue el primero que puso el ejemplo en el Señor Jesucristo. Todo lo sufrió por nosotros. Todo lo cree. Todo obviamente lo que viene de parte de Dios. El que cree en Dios cree todo lo que el Espíritu Santo le dice, no lo que dice en otras lenguas. Por eso es importante que podamos leer la Biblia en completo, en contexto, para que cuando alguien venga y que nos quiera dar doctrinas extrañas, tengamos argumentos sólidos con que defender nuestra fe. Eso es apologética, que yo tenga argumentos sólidos con que defender mi fe. He visto que en ocasiones ha habido cristianos que han perdido una batalla de discusión. Primero, discuten con necios. Y en segundo lugar, no van preparados. Obviamente que iban a perder, porque se volvieron necios y porque no iban preparados. Pero cuando alguien va preparado con el contexto y cuando va en oración con el Señor Espíritu Santo como su bandera, nadie lo va a detener y nadie lo va a vencer. Eso es lo que hace la diferencia. Entonces, todo lo cree, todo lo espera. Él ha esperado en nosotros tantos años, ha esperado en ti que cambies. Una y otra vez te ha hablado. En Acab fueron años los que le mandó profetas para que cambiara. Todo lo espera, todo lo soporta.
¿Qué tuvo que soportar el Señor Jesús para que tú seas salvo, yo sea salvo? El amor nunca dejará de ser, no, pues es eterno, es Dios. Pero si hay dones de profecía, se acabará. Y aquí hay una confusión que también han metido los que no sacan de contexto la Biblia. Dicen que ya no hay dones. Y si ya no hay dones, ¿por qué si hay el de pastor? El pastor es uno de los 5 dones del Señor Jesucristo. Y Él los instituyó y nunca los abolió. Lo que no han entendido los que argumentan, y es verdad ese argumento, que apóstol solamente podía ser alguien que hubiera visto al Señor Jesucristo. Sí, era apóstol del Señor Jesucristo el que hubiera visto al Señor Jesucristo, pero hoy el que ha convivido con el Espíritu Santo puede ser el apóstol del Espíritu Santo. En la Didache nos enseña que conforme morían apóstoles, ellos restituían ese puesto con alguien más. O sea, siempre hubo una restitución en ese puesto, y vemos que entonces históricamente la iglesia siempre se llevó así, y los dones no se han acabado. Dice que algún día se acabarán, cuando venga lo perfecto se acabarán, pero cuando venga lo perfecto, o sea, dice, algún día el amor nunca dejará de ser, pero si hay dones de profecía se acabarán, si hay lenguas cesarán, si hay conocimiento se acabará, porque en parte conocemos. Si hay lenguas cesarán, si hay conocimiento se acabará. Entonces dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, pero cuando venga lo perfecto, lo incompleto se acabará. Entonces, ¿qué es lo incompleto? La Biblia ya está completa. Y muchos dicen, como vino lo perfecto, pero la Biblia sí está completa, pero no es perfecta, porque a pesar de que habla de mi vida, no dice Ricardo Miramontes le va a pasar esto, no. O sea, sería perfecta si hubiera eso. Por eso hay libros en el cielo en donde hablan de mi vida, que están escritos. Cuando hacemos la compilación real de todos los libros que hay en el cielo y la Biblia, ahí sí viene lo perfecto. Pero ese es algo que han malentendido las personas que dicen cuando venga lo perfecto. Lo perfecto es Jesús. Cuando regrese el Señor Jesús, cuando venga el Señor Jesús por su pueblo, cuando venga el arrebato, lo incompleto se acabará. O sea, ya no va a haber dones del Padre, dones del Hijo y dones del Espíritu Santo. Ya no va a haber lenguas, ya no va a haber profecía. Pero el amor es eterno. El amor siempre va a existir. Lo más importante que yo puedo decir para aquel que, ojalá que no se queden muchos, pero desgraciadamente sabemos que sí se van a quedar muchos, porque hoy podemos ver con entendimiento del Espíritu Santo que más del 90% de la iglesia cristiana mundial no es cristiana, son religiosos. Y al ser religiosos, pues ese 90% se va a quedar en el arrebato, o se puede quedar en el arrebato, porque no es mi decisión, sino decisión del Espíritu Santo. Hablamos con el entendimiento que nos da el Espíritu Santo, no juzgando a nadie, pero sí entendiendo que si no vives como el Espíritu Santo espera, pues obviamente no serás arrebatado. Pero el consuelo que pueden tener en la tierra los que se queden es que no habrá dones, no habrá Espíritu Santo, pero tendrán a Dios. Y entonces van a poder vivir, caminar con Dios, aunque van a tener que sufrir para alcanzar la salvación. Eso sí, va a ser lo fuerte, pero es cuando venga lo perfecto, cuando venga el arrebato, cuando venga el Señor Jesús por su pueblo. Entonces se acabará, no hoy. Hoy todavía son vigentes los dones del Hijo, pastor, evangelista, maestro, profeta y apóstol, y son vigentes los 9 del Espíritu Santo, y son vigentes los dones del Padre. Ya hay, si quieren saber de los dones, tenemos videos que ya se han hecho al respecto de los dones del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Entonces, estamos profetizando, no solamente es hablar por hablar, estamos profetizando lo que va a pasar también, porque es mover del Espíritu Santo. Pero cuando venga lo perfecto, eso se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero cuando llegué a ser hombre dejé las cosas de niño. No quiere decir que uno ya haya alcanzado una madurez total, pero obviamente ya se te hace incómodo, ridículo a lo mejor estar jugando con un juguete, o que te vean, ¿no? Porque finalmente a algunos que les gusta, ¿no? Pero obviamente las frases que tú decías como niño, tu pensamiento infantil fue cambiando, se fue transformando, porque ahora vemos como un espejo veladamente. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos creciendo también en la fe.
empezamos como niños y hay cosas que no nos han sido reveladas, vemos veladamente, pero para entonces, cuando venga el arrebato, veremos cara a cara, veremos al Señor Jesús. Ahora conozco en parte, la realidad es que yo no he tocado al Señor Jesús como lo hizo Tomás. Lo he visto, sí lo he visto, pero en teofanías puede ser como un sueño o como un espíritu, pero realmente no lo he visto corporalmente y tocarlo. Entonces a eso se refiere, veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, o sea, sí sé, tengo la convicción de que existe el Señor Jesucristo y lo he visto, pero no lo he tocado. Pero entonces conoceré plenamente como he sido conocido, aunque Él sí me ha tocado. Porque les puedo decir que en alguna teofanía yo sí he sentido su mano en mi hombro, su caricia, su beso del Espíritu Santo lo he sentido. Entonces, sí, Él me ha tocado a mí, pero yo realmente que yo pueda decir corporalmente, cuando, como dijo Jesús, toma tu mano y métela en mi costado, pues no, ¿verdad? No. Obviamente no iba a tocar su costado, pero podía tocar su mano. Pero no lo he hecho, pero sí lo he visto. Entonces ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente como he sido conocido. El Señor me conoce transparentemente y yo voy a conocerlo así, me va a ser revelado cuando lo vea frente a frente. Y esa es la esperanza que tenemos. Decía Pablo precisamente, si no fuera cierto que el Señor Jesús resucitó, muy vana es nuestra fe, y entonces hemos perdido el tiempo, y entonces sí vendría a ser cierto el dicho que dice el mundo de a comer y a beber porque el mundo se va a acabar, ¿no? Finalmente, ¿no? Hay una gran diferencia. Si tú tienes razón, tú que no eres converso y que estás viendo este video, en que no hay nada ya, o que hay un purgatorio para que pases un tiempo por todas las maldades que hiciste y después el cielo, pues no pasa nada cómo vivas si no necesitas hacer un cambio. Y yo soy el que está perdiendo su tiempo. Pero si es al revés, hay una gran diferencia, porque yo sí tengo seguridad de salvación. Y no por lo que yo sea bueno o perfecto, sino porque Dios dio su Hijo para que yo una vez que creo en Él y consagro mi vida a Él, tengo esa seguridad de salvación. No por mis buenas obras, no porque haya sido perfecto. Pero si yo tengo razón, si no recibes a Cristo, solamente hay una expectación de fuego en el infierno. Y ya hemos tocado el tema también del infierno, que muchos no creen que exista. Si no existe, pues no pasa nada. Y si existe, la diferencia es que yo no me la estoy jugando. Y la diferencia es que tú sí, porque es un volado. Que sea cierto lo que tú dices o lo que yo digo. Y no lo que yo digo, lo que dice la palabra. Entonces, dice, y ahora yo seré conocido como he sido conocido. Y ahora permanecen, en este momento, lo que es permanente en todo tiempo y tiene que ser permanente, quizás no se muevan los dones del Espíritu Santo, los dones del Hijo, los dones del Padre en un hombre, porque apenas es bebé quizás, pero algo que tiene que permanecer en un verdadero Hijo de Dios es la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Cómo no? Si el amor es Dios, es lo más importante, es lo mejor. Amén. Vamos al capítulo 14 y dice, procurad alcanzar el amor, pero también desear ardientemente los dones espirituales. Al desear el amor está diciendo precisamente que primero haya fruto en tu vida. No te muevas por tus dones, sino por tus frutos. Pero sí es importante desear ardientemente los dones espirituales, sobre todo el de profecía. Porque Pablo dice que sobre todo el de profecía, cuando las iglesias se mueven con el de lenguas. La mayoría, todo el mundo habla en lenguas, pero ¿cuántos profetas hay? Porque el que habla en lenguas, no hablan los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende. Por eso yo la mayor parte de las veces, gloria a Dios, el Señor me dio don de lenguas, pero la mayor parte de las veces lo hago en mi intimidad con Dios, porque no lo entienden, a menos que el Señor me dé una palabra de profecía para una persona en lenguas y que Dios me dé la revelación, o hay alguien ahí que él tenga la revelación, lo hablo en público, pero si no, pues no lo voy a hacer, pues nadie lo entiende, sino que el Espíritu habla misterios con las lenguas. Pero el que profetiza, habla a los hombres. Y este es el punto precisamente, cuando el Espíritu Santo habla y cuando viene una palabra profética tiene que tener estos tres ingredientes, si no, no es del Espíritu Santo y no es de Dios. Habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. O sea, que si solamente tiene edificación, o sea, enseñanza, y no tiene exhortación, una reprensión por lo que estás haciendo mal y consolación, para que no te quedes ahí tirado, ay, pobrecito de mí, ay, yo es que soy el malote. No,
no es de Dios. Si tienes solamente exhortación, muchos solamente usan vara contra el Hijo de Dios, pero no le dan edificación ni consolación. No es de Dios. Cuando solamente hay consolación, ándale, estás bien, no hay bronca, Dios te perdona. Pero no hay edificación ni exhortación, no es de Dios. Si hay pastores que te enseñan con edificación solamente con exhortación o solo con consolación, no viene de parte de Dios. Tiene que tener edificación, exhortación y consolación. O sea, que un verdadero pastor te va a llamar la atención, te va a reprender por tu pecado, te va a dar una palabra de consejo y te va a consolar de lo que estás haciendo mal y te va a llevar por el buen camino. Eso es lo correcto. El que habla en lenguas, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Por eso es más importante el que profetiza. Yo quisiera que todos hablaran en lenguas, pero más aún que profetizaran, pues el que profetiza es superior al que habla en lenguas. ¡Wow! Entonces, ¿por qué todo el mundo habla en lenguas y no todos profetizan? Pero aún más que profetizarais, pues el que profetiza es superior al que habla en lenguas, a menos que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Esa es la regulación de lenguas. Si en la iglesia no hay quien interprete las lenguas, no se debe de hablar en lenguas. ¿Por qué? Porque cuando hay alguien que tiene el don de interpretar las lenguas, el don de revelación de lenguas, es edificación para la iglesia y es necesario. Ahora bien, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿de qué provecho os sería menos que os hable por medio de revelación o de conocimiento o de profecía o de enseñanza? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo voy a empezar hablando en lenguas, les voy a tener que decir, les voy a tener que enseñar, les voy a tener que explicar lo que Dios está hablando por medio de esas lenguas, no yo, porque yo solamente soy el medio. Aún las cosas inanimadas como la flauta o el arpa, al producir un sonido, si no dan con distinción de sonidos, ¿cómo se sabrá lo que se toca en la flauta o en el arpa? Esto es como yo les decía precisamente de cuando en el trompeta de órdenes en el ejército da una orden, si no las da, si hace, pues ¿cómo van a saber ellos qué orden van a recibir? Tienen que ser órdenes claras. Es doble toque para firmes y después el de ejecución, ya. O sea, tiene que haber un orden. Cuando te dicen flanco derecho, tiene también sus sonidos. Ese es saludar, ese es el de saludar, perdón. Ese sonidito es el de saludar y después se da el toque de ejecución. Entonces, pero tienes que tener entendimiento. ¿Escuchaste? Sabes que se te está ordenando y lo haces. Pero si una flauta o una arpa se toca así nada más a lo tonto, o si el corneta de órdenes toca la trompeta a lo tonto, sin saber las órdenes que se les da, pues cuando el ejército va a marchar en el orden establecido. Entonces, así es esto lo que nos dice. ¿De qué sirve que produzcan un sonido si no dan distinción con los sonidos? ¿Cómo se sabrá lo que toca el arpa o la flauta? ¿Cómo se sabrá, cómo sabrá el ejército qué orden está dando la corneta de órdenes? Porque si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, a menos de que con la boca pronunciéis palabras inteligibles, o sea, inteligentes, coordinadas, lógicas, ¿cómo se sabrá lo que decís? Pues hablaréis al aire. Hay quizás muchas variedades de idiomas en el mundo y ninguno carece de significado. Pues si yo no sé el significado de las palabras, seré para el que habla un extranjero y el que habla será para mí un extranjero. Como se ve chistosísimo aquel que no sabe inglés, que no se sabe quizás la letra de una canción en inglés, pone una canción y empieza a... O sea, exactamente es lo que pasa con las lenguas, son tonterías. Alguien que no tiene lenguas pero quiere hablarlas y... No, pues si yo no sé el significado de las palabras, seré para el que habla un extranjero y el que habla para mí será un extranjero. Así también vosotros, puesto que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Para eso son. Entonces, no quieras a fuerza el de lenguas. No toda la iglesia es boca. También hay ojo, también hay oído, también hay manos. Entonces, los dones son para eso, para edificar la iglesia y que la iglesia sea un solo cuerpo en Cristo. Entonces, así también vosotros, puesto que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. O sea, Dios te puede dar 1, 2 o 3. Por tanto, el que habla en lenguas pide en oración para que pueda interpretar, que Dios te dé la revelación de esas lenguas. Porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto, no crezco. Porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora,
pero mi entendimiento no da fruto. Entonces, ¿qué? Oraré con el Espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. De otra manera, si bendices solo en espíritu, ¿cómo diré el amén a tu acción de gracias el que ocupa el lugar del que no tiene ese don, puesto que no sabe lo que dices? No sabemos, no entendemos. De hecho, muchas veces en las alabanzas estamos haciendo, hay una alabanza de Jesús Adrián Romero donde hace una promesa a Dios, donde hace un pacto, y Dios es un Dios de pactos. Y no te das cuenta de lo que estás pactando y sigues viviendo tu vida natural y no te das cuenta del pacto que hiciste con Dios en ese momento, cuando estás alabando a Dios en esa parte. Hay una alabanza de Jesús Adrián, de Juan Luis Guerra, que dice: pon el tema, Señor, y tú llegas a orar y tú hablas y hablas y hablas como loco, no escuchas a Dios cuando tú le estás diciendo a Dios: pon el tema, Señor. Entonces, no tenemos entendimiento, y si no tenemos entendimiento, no vamos a tener entendimiento para hablar en lenguas. Entonces yo cantaré con el Espíritu, ¿sí? Lleno del Espíritu cuando estoy alabando a Dios. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Lo hago con el Espíritu, pero también lo hago con el entendimiento, sabiendo que me amó, que dio su vida por mí, mi Señor, que dio todo lo que valía, todo lo más importante para Él, que era mi Señor Jesucristo, para que yo viviera. Entonces, canto con el Espíritu, pero también con el entendimiento. De otra manera, si bendices solo en espíritu, ¿cómo diré el amén a tu acción de gracias el que ocupa el lugar del que no tiene ese don, puesto que no sabe lo que dices? Llegas y impones manos y empiezas y lo bendeciste, pero no sabe qué dijiste. ¿Y cómo va a decir amén? ¿Qué tal si se la estás mentando? No quiero decir, y no es juego, y no es falta de respeto, no quiero decir que pase eso, pero ya te dije que hay lenguas diabólicas. Si tú te dejas imponer manos por una persona, por eso dijimos que es más importante el fruto que los dones, porque si su vida no refleja una vida para Cristo, no te vas a dejar imponer manos por nadie, porque ¿quién te dice que esas lenguas no te están maldiciendo en vez de bendiciendo? Esa es la importancia de poder tener entendimiento en las lenguas. ¿Cómo va a decir amén a tu acción de gracias si no le revelas lo que dijiste, y si Él no conoce tu vida, que eres una persona que realmente está entregado a Cristo? Porque tú das gracias, bien, qué bueno, yo cuando pongo manos yo sé que estoy bendiciendo, sí, pero el otro no es edificado, si Él no me conoce y si Él no sabe qué dije. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos vosotros. Sin embargo, en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para instruir también a otros, antes que 10,000 palabras en lenguas. Era el sentir de Pablo, pero es mi sentir también. Yo lo digo entendiendo lo que estoy diciendo en espíritu, pero también con el entendimiento. Yo lo digo de mi corazón también. Doy gracias a Dios porque hablo más lenguas que muchos. Sin embargo, en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para instruir también a los otros, antes que 10,000 palabras en lenguas. Hermanos, no seáis niños en la manera de pensar, más bien sed niños en malicia. Cuando dice Jesús, el que no entra como uno de estos pequeñitos, el que no llega como uno de estos pequeñitos no entrará en el reino de los cielos. No está diciendo que seas infantil, que te portes como un niño. No seas niño en tu manera de pensar. Más bien sed como niños en la malicia. No tiene malicia el niño. Cuando tú le dices de Dios, Él tiene más entendimiento de lo que es Dios que tú. Cuando tú le dices esto va a pasar, Él te cree porque Él confía en ti. Cuando Dios dice que esto va a pasar, tú le tienes que creer a papá porque confías en papá. A eso se refiere. Pero en la manera de pensar, sed maduros. Para poder yo cambiar mi forma de vivir, primero tengo que cambiar mi forma de pensar. Metanoeo, en griego, cambiar mi manera de pensar, para que se produzca la metanoia, cambiar mi forma de vivir. En la ley está escrito: por hombres de lenguas extrañas y por boca de extraños hablaré a este pueblo, y ni aún así me escucharán, dice el Señor. Vienen, de pronto hay misioneros que van y dan su vida por ir a hablar, y ni aún así quiere escuchar. Vimos al misionero que entró a Tepito y que hasta lo difamaron de que a lo mejor un secuestrador, y dijeron un montón de maldiciones y no saben que se estaban poniendo con el Señor Espíritu Santo. Ni aún así me escucharán, dice el Señor. Así que las lenguas no son una señal para los que no creen, sino para los que creen, sino para los incrédulos,
pero la profecía es una señal no para los incrédulos, sino para los creyentes. O sea que la palabra profética por lo regular no se le da a un inconverso, a menos que el Señor te esté llevando por un propósito, pero por lo regular es para creyentes. Por tanto, si toda la iglesia se reúne y no todos, y todos, más bien, toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas, y entran algunos sin ese don o son incrédulos, ¿no dirán que están locos? Pero si todos profetizan y entra un incrédulo o uno sin ese don, por todos será convencido, por todos va a ser juzgado. Los secretos de su corazón quedarán al descubierto y él se postrará y adorará a Dios, declarando que en verdad Dios está entre vosotros. ¿Cuántas veces ha pasado que un verdadero profeta de Dios le ha dado palabra a alguien y se postra? Porque dice, wow, está diciendo, nadie le dijo, ¿cómo sabe de mi vida? Y después se da cuenta, además, dándole gloria a Dios, de que sí pasó lo que le dijo el profeta. Y es edificación y muchos se han convertido por ello. El orden en los cultos. Aquí es la regulación de lenguas. ¿Qué hay que hacer, pues, hermanos, cuando os reunís? Cada cual aporte salmo, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación. O sea, no es trabajo nada más del apóstol, no es trabajo nada más del pastor, no es trabajo del líder, no es trabajo del evangelista. Es trabajo de todos. Dice, cada cual aporte salmo, o sea, adoración a Dios, enseñanza, llevar edificación al cuerpo, revelación, palabra del Espíritu Santo, lenguas, o sea, bendición para el pueblo, edificación para el pueblo. O interpretación, el entendimiento. ¿Qué dijo? Bueno, pues estoy bendiciendo al pueblo, les estoy llevando palabra revelada de Dios. Que todo se haga para edificación. Si alguno habla en lenguas, que hablen dos o a lo más tres y por turno y que uno interprete. No es así que todos estén hablando en lenguas como locos, sino solamente pueden hablar uno o dos y que alguien interprete. Pero si no hay intérprete, mejor que se calle, que guarde silencio en la iglesia y que hable para sí y para Dios. Si no hay quien interprete lo que tú vas a decir, mejor solamente guarda tus lenguas para orar en tu intimidad. Y que dos o tres profetas hablen y los demás juzguen. Pero si a otro que está sentado le es revelado algo, el primero calle, porque todos podéis profetizar uno por uno, o sea, en orden, no van a estar profetizando todos al mismo tiempo, para que todos aprendan y todos sean exhortados, porque no nada más hablar en lenguas, sino dar la enseñanza que Dios quiere dar por medio de ellas. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, en todas las iglesias de Cristo debe ser así. Iglesia que no lleva esta regulación de lenguas, perdón, pero no tienen amor, no es de Dios. Las mujeres guarden silencio en las iglesias porque no les es permitido hablar, antes bien que se sujeten, como dice la ley. Y si quieren aprender algo, que pregunten a sus propios maridos en casa, porque no es correcto que la mujer hable en la iglesia. ¿Acaso la palabra de Dios salió de vosotros o solo a vosotros ha llegado? Punto importante. Aquí el machismo, la cultura machista ha prohibido que haya pastoras, ha prohibido que la mujer enseñe en la iglesia, pero cuando nosotros vemos esta palabra no la repitió Pablo en todas sus cartas ni en todo tiempo. Lo hizo exclusivamente en la iglesia de Corinto y había un contexto histórico, cultural de por qué lo estaba haciendo. Las mujeres en aquel tiempo, muchas de las mujeres que se convirtieron en Corinto, que era Corinto un lugar de mucha adoración a dioses falsos, venían de ser sacerdotisas de la diosa Diana, y ellos hacían cultos en su iglesia en donde habían orgías y era sexo sagrado para los dioses, para la diosa. Entonces ellas venían de una mente quizás hasta depravada y, y, este, y al haber sido sacerdotisas y autoridad, pues podrían contaminar la iglesia y ellas tenían que ser primero enseñadas antes de enseñar. Entonces por eso no les estaba permitido hablar. Que se sujeten, como dice la ley, y si quieren aprender algo, y necesitaban aprenderlo para quitar esa carnalidad, esa cultura que traían, pregunten a sus maridos en casa, porque no es correcto que la mujer hable en la iglesia. En esos tiempos, como todavía era iglesia judía, se separaban los hombres de las mujeres, y de pronto la mujer que no entendía algo empezaba a hablar y distraía a todos. ¿Qué dijo? No, no está bien. No es bueno tampoco interrumpir, porque no escuchaste, que interrumpas al otro y que pierda lo que está haciendo para que vea lo que estás haciendo tú. Mejor, si tú tienes una duda, apúntala y le preguntas a tu esposo en tu casa.
¿Acaso la palabra de Dios salió de vosotros o solo a vosotros ha llegado? O sea, ustedes tienen razón en la forma que están haciendo o Dios quiere regular las cosas, porque Dios es un Dios de orden. No es machismo, no es machismo y en ningún momento va a ser machismo. Amén. Y no se puede manejar como machismo y no está prohibido que la mujer enseñe. Hoy puede enseñar. Dios le restituyó el valor a la mujer, pero hay orden que Dios puso. Si alguno piensa que es profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo es mandamiento del Señor, pero si alguno no reconoce esto, él no es reconocido. Por tanto, hermanos míos, anhelad el profetizar y no prohíbas hablar en lenguas, pero que todo se haga decentemente y con orden. Anhelen profetizar, pero no prohíban hablar, no vamos a prohibir hablar en lenguas, ni tampoco voy a hacer una cacería de brujas en la iglesia viendo a ver, este está hablando lenguas satánicas, este está hablando lenguas carnales, este sí está hablando No, el Espíritu Santo te va a revelar para que hagas guerra espiritual y no contra la persona, porque nuestro enemigo no es de carne ni sangre, son potestades. Entonces tú vas a hacer que huya esa potestad que está manejando a esa persona para hablar lenguas que no son terrenales. Para eso Dios te va a dar ese entendimiento. Pero no prohíbas hablar en lenguas en la iglesia, pero que todo se haga decentemente y con orden. Bueno, esta vez solamente nos dio tiempo de leer 2 capítulos porque me extendí mucho, pero yo creo que es palabra de Dios, no tenemos prisa, tenemos que hacerlo con calma y tiene que ser entendido todo lo que estamos leyendo. Entonces vamos a dar gracias a Dios el Padre por este tiempo y vamos a poner en manos de mi Señor Jesucristo este tiempo. Padre bendito, gracias por lo que se habló. Le pido, Padre, que haya entendimiento en los hermanos, que no haya un espíritu de contienda por lo que estoy diciendo. Yo sé que quizás alguien quiera argumentar algo, otra cosa. Está bien, en la caja de comentarios es la oportunidad, sin agresión, sin pelea, como ya lo dijimos. El que se pone a discutir con necio, necio será. Si alguien comenta en la caja de comentarios con agresión, pues no vamos a bloquear finalmente. Pero si alguien tiene un punto de vista diferente al mío, lo voy a leer y lo voy a comentar y lo vamos a platicar. No estamos peleados ni vamos a pelear, más aún cuando son hijos de Dios, Padre bendito. No voy a pelear con hijos de Dios, Padre bendito. Le pido que todo se haga como lo dice usted, en orden, en paz. Lo decíamos en el video pasado, entre hermanos no podemos estar como perros y gatos, Padre bendito, peleando y discutiendo, nos podemos consumir unos a otros, y está mal. En las redes sociales han hecho esto. Le pido, Padre, que el verdadero Hijo de Dios se abstenga de hacer esos comentarios, de atacar a otros, Padre bendito, en las redes sociales. Que su ejemplo sea, ya lo dijimos, lo importante es el fruto. Tú puedes estar atacando a otro, pero si tu fruto no hay nada, ¿de qué estás hablando? De lo mismo que hay en ti, de orgullo, de envidia, de enojo, de amargura, es lo que estás mostrando cuando estás en conflicto. Padre, le pido que utilicemos las redes sociales correctamente y en orden para lo que es edificación, exhortación, consolación, y que este canal siempre sea para ellos, Señor, que siempre sea guiado por el Espíritu Santo. Yo reconozco, como siempre, Padre, que hay errores en los videos, Padre. Los errores son míos, pero los aciertos son del Espíritu Santo, y la prueba está de que usted está respaldando y que hay bendición y edificación. La prueba está que este canal está creciendo y le doy gracias por las personas que nos ven. Y que yo sé que hoy además nos están viendo personas inconversas. Yo le pido que entre a su corazón, que haga su corazón de carne y que les pueda ser revelado lo que usted quiere para sus vidas, y que venga bendición hasta que sobre y abunde a su casa y a su familia, y que puedan hacer su declaración de fe correctamente con entendimiento. Gracias, Padre. Le doy toda la gloria y la honra, y todo esto se lo honra en nombre de su Hijo Jesucristo. Amén y amén. Y como siempre, bueno, pues le doy gracias a Dios por tu vida. Te pido que me regales un like, que puedas compartir para que otros también puedan recibir la bendición, y que me regales un comentario en la caja de comentarios. Gracias. Nos vemos a la próxima. Chao.